¿Qué tal? Bienvenidos. Nos vamos uniendo a la capa flash de hoy. Mi nombre es Juliana, me acompaña Federica. Hola Este, Juli, ¿Cómo está Fede? ¿Todo bien? ¿todo bien? Vamos a ir mostrando en estos 20 minutitos, como todos los jueves lo hacemos a las 11, algunas funciones del sistema y algunas herramientas bueno, que son de gran utilidad. Creo que bueno, en esta ocasión también vamos a seguir hablando de la base de datos y reenganchando un poco ese tema, que bueno, que sabemos que tener una buena base de datos nos va a llevar a una comunicación muy efectiva con nuestro cliente, y alimentar esa base de datos va a ser de gran importancia para el negocio y para la empresa. En este caso, bueno, sabemos que la base de datos, bueno, y mismo en la ficha de nuestro cliente tenemos grandes datos para ir aportando y contribuyendo con esa ficha, con esa categorización de todos los datos que podemos incluir, pero tenemos también algunos datos importantes y algunas otras clasificaciones, como por ejemplo algunos campos auxiliares que sirven para hacer determinadas clasificaciones a nuestros contactos. Fede, no sé si querés comentar un poco sobre eso y ya comenzar a mostrar un poco. Perfecto, sí, vamos a empezar, así cumplimos como todos los jueves con los 20 minutos. Ya veo también que se está sumando varias personas, así que bueno, comenzamos. Lo titulamos, como bien dijo Julie, segmentación de clientes con el objetivo de vender más. En otras capacitaciones con Gonza ya hemos hablado un poco de esto, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más, así que voy a empezar a compartir pantalla y arrancamos con esta capacitación flash. Ahí se ve mi pantalla. Sí, Fede, perfecto. Muy bien. Bueno, como comentaba Julie, la idea es ver cómo nosotros desde Sureo podemos extraer nuestra base de datos, porque si bien nosotros podemos hacer la carga de nuestros clientes al sistema, luego hay un proceso de extracción de esa base de datos, o sea, de descargarla, por ejemplo, en un Excel, y hacer con ella un uso que, como puede ser, por ejemplo, cargarla a nuestra plataforma de email marketing, hacer llamadas telefónicas mediante call center, o bueno, mandar, dependiendo la amplitud de nuestra base de datos, mandar emails personalizados a cada uno. Pero bueno, la idea ahora es mostrarles cómo a partir de Sureo podemos extraer esa base de datos que luego nos va a ser efectiva para cualquier comunicación. En este caso vamos a ir a la parte del apartado de contactos y a consulta de contactos. Aquí, como todos los informes de Sureo, podemos ver diferentes filtros que podemos ir visualizando para extraer lo que nosotros en realidad queremos. A veces, por ejemplo, queremos extraer solo datos de clientes, por ejemplo, no sé, familia, mayoristas, proveedores. Entonces, primero podemos filtrar por categorías, pero también podemos extraer, como lo voy a hacer en este caso, toda nuestra base de datos. Recuerden que para tener todo este despliegue de categorías, ustedes previamente van a tener que crearlas y eso va a depender de cada rubro de cada uno. Pueden tener categorías de, por ejemplo, proveedores, de clientes mayoristas, de clientes premium. Cada una de estas categorías van a ser particulares de cada empresa y las pueden crear. En otras Flash hemos mostrado cómo hacerlo. Pero bueno, en este caso voy a ir a una extracción de base de datos más general. Lo que sí es importante, por ejemplo, podemos buscar, bueno, por nombre, por email. Yo lo voy a hacer totalmente general porque quiero ver todos los datos del cliente. Y acá tenemos un apartado que es modificado luego de. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros hicimos una extracción el mes pasado y queremos ver todos los nuevos contactos que hemos integrado al sistema, aquí lo indico según la fecha. En este caso yo voy a poner una fecha de ejemplo, desde el 2017, por ejemplo. Además esto es una base de prueba y no hay tantos contactos, pero ustedes aquí podrían poner la fecha que quisieran. Puede ser desde que se comenzó a cargar la base de datos si nunca hicieron esta extracción, o desde el mes que quieran, el día o lo que fuera. Y ahí le voy a dar a consultar. ¿Qué me va a extraer acá? Bueno, el nombre de mi cliente, la categoría en caso de tener, y la información, que puede ser el mail, el teléfono. Entonces, acá directamente podemos exportarlo a Excel y se nos va a abrir una planilla con varias columnas que va a ser el nombre, el apellido, la categoría, el teléfono. Si tenemos, por ejemplo, la cédula o el RUT, también nos va a aparecer, el correo electrónico. Todos los datos que nosotros le ingresemos al cliente
nos van a aparecer acá y se van a extraer en este Excel. Una vez tengamos el Excel, como les comentaba, ustedes van a poder ingresar esta planilla a cualquier plataforma de email marketing que utilicen, MailChimp, MailUp, MailJet, cualquiera de las que ustedes usan, y si no usan, les recomiendo empezar a hacerlo porque es una forma súper efectiva de comunicarnos con nuestros clientes. También se puede hacer una comunicación manual, extraigo mi base de datos y empiezo a llamar y a filtrar a qué clientes llamé, a quién no, mandarles mails. Pero bueno, esta es una consulta súper básica, no hice ningún filtro específico, sino que puse que a partir de esta fecha me extraiga todos los datos. Y aquí tengo fácilmente cómo extraer una plantilla de base de datos de mis clientes. Y obviamente, como ven acá, hay varios clientes que no tienen ni mail asociado ni cédula, por eso nosotros siempre alentamos a que pidan todos los datos, principalmente el mail, que es una forma súper efectiva de comunicarnos con nuestros clientes, y ni que hablar también el teléfono. Pero bueno, Julia, ahí te mostré básicamente cómo con 2 clics extraemos la base de datos de nuestros clientes a Excel para luego cada empresa hacer uso de ella como quiera. Lo importante que es tener datos dentro de la ficha de cada cliente y guardar la información. Sabemos que bueno, después podemos hacer comunicaciones automáticas y no estar, bueno, justamente de forma manual notificando a cada cliente, sino que lo podemos hacer de una forma mucho más masiva, mucho más rápido y llegar a todos los clientes por igual. También segmentando por determinadas categorías que, como decías, a los clientes los asignamos en determinados grupos que después, bueno, vamos a asignar determinados descuentos y determinadas clasificaciones que bueno, eso van a ir alimentando muchísimo más nuestra base de datos y bueno, toda la información que podemos tener en el sistema a través de esos poquitos datos. Hay datos que son importantes, como por ejemplo esto que decíamos del mail o del teléfono. Hay otros que son adicionales, por ejemplo, fecha de cumpleaños del cliente, si queremos hacer una atención. Y bueno, y volvemos a recalcar lo de los campos auxiliares, comentarios y demás. Este, No sé si, Fede, por dónde querés seguir, si arrancamos por lo de los campos auxiliares o Perfecto, vamos por sí. lo de los rankings de clientes. Perfecto. Algo también súper importante es la unidad en la carga de base de datos. Y en este caso, si nosotros trabajamos con varios vendedores, unificar en el sentido de que, bueno, el nombre vaya con mayúscula, el apellido vaya con mayúscula, el teléfono, si queremos ingresarlo con 598, 99, 97, lo que fuera, tener como una unidad de carga de base de datos, porque al extraerla, yo ya la extraigo limpia. No tengo que estar modificando mayúsculas, minúsculas, métodos de carga de número de móvil. Entonces, bueno, ese también los invito a trabajar en la limpieza de su base de datos y en que quien sea el responsable de ingresar esa base de datos al sistema tenga unos parámetros para que a la hora de extraer esta planilla de Excel sea súper ordenada e igualitaria la carga de base de datos. Como comentaba Julie, después hablamos mucho de segmentar los clientes y esto nos los permite en los campos auxiliares. Los campos auxiliares son información extra que nosotros podemos identificar del contacto. Como saben, los campos auxiliares existen tanto para comprobantes como para contactos. En este caso nos vamos a filtrar en contactos únicamente. Y también, como comentábamos, eso va a depender de cada empresa y qué datos les es interesante asociar a un contacto. Entonces, si yo quisiera filtrar, por ejemplo, voy aquí, quiero hacer la consulta de base de datos, pero a mí solo me interesa extraer la base de datos de clientes que, por ejemplo, yo le pedí feedback. Feedback, o sea, si nosotros trabajamos con comentarios en nuestra página web o mucha referencia de clientes, yo puedo decirle, yo puedo asociar a cada contacto un campo auxiliar que sea, si por ejemplo el cliente es un cliente satisfecho o es un cliente molesto. Entonces yo quiero extraer la base de datos de todos los clientes satisfechos y para eso voy a extraer la base y luego yo después puedo hacer la comunicación que quisiera. O por ejemplo, si yo detecté que es un cliente molesto, extraigo la base de todos mis clientes molestos. Esto es un ejemplo, los nombres y campos auxiliares que ustedes creen, obviamente es personalizable. Voy a extraer toda la base de clientes molestos y ¿qué voy a hacer con eso? Voy a tomar acciones. Por ejemplo, bueno, una comunicación o un descuento o
pedirle disculpas por determinada situación. Eso es dependiendo de cada negocio, pero lo que quería mostrarles con esto es que ustedes pueden asociar diferentes campos auxiliares a contactos y a partir de eso después hacer un filtro de búsqueda de estos contactos de clientes, por ejemplo, satisfechos y lanzar una comunicación. Que todas las comunicaciones que obviamente lancemos es para fidelizar al cliente, para estar más cerca de él y obviamente para generar más ventas. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar todos los clientes que sean satisfechos. Le pongo aceptar. En este caso, como es una base y no están cargados estos campos, no me va a aparecer ningún contacto, pero yo le pondría consultar. Me saldrían todos aquellos clientes satisfechos. Lo mismo si un cliente molesto, pongo aceptar y me van a salir todos los clientes molestos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para yo indicar que ese contacto es un cliente molesto o un cliente satisfecho? Bueno, en ese caso voy a la agenda de contactos. Esto generalmente se puede hacer, por ejemplo, al finalizar el día, que voy a un diario de ventas, veo las ventas con los contactos asociados y a cada contacto le voy asignando un campo auxiliar que quisiera, o mismo en el momento de la compra. Aquí en este caso, por ejemplo, veo ADA, la cliqueo, voy a campos auxiliares, voy a nuevo, le voy a agregar un campo auxiliar, en este caso voy a buscar el de feedback y voy a poner que es un cliente satisfecho, porque se fue contento con su compra, me dio devolución, pongo agregar. Entonces, a la hora de yo filtrar contactos satisfechos, esta persona me va a aparecer porque yo le asigné este campo auxiliar. Algo importante, los campos auxiliares se pueden poner siempre en el momento o después. No es algo que se tenga que hacer en el momento de la facturación. Así que ustedes después termina el día y pueden agregar estos campos auxiliares o si quieren después en otro momento. Y como digo, esto es un ejemplo de un campo auxiliar. También, por ejemplo, podríamos relacionarles otros campos, pero eso es dependiendo de cada empresa y lo que quieran hacer. Pero como les digo, la consulta de contactos y extraer lo pueden hacer filtrando por todos los campos auxiliares que ustedes quieran o crean necesarios para luego hacer una comunicación. Así que ahí, Julie, más o menos te mostré cómo segmentar y ahí les dejo el ejercicio a cada uno de ustedes de Exacto. ver qué campos auxiliares sería interesante según cada negocio. Por Claro, ejemplo, según cada rubro. según cada rubro. A mí capaz que me interesa buscar mis clientes satisfechos, pero a ustedes capaz que les interesa buscar, no sé, hay infinidad de opciones y en eso es súper personalizable la creación de campos auxiliares, que en otra Flash ya lo hemos hecho. También está en soporte, es súper fácil la creación de campos auxiliares. Y si hoy en día no los utilizan, también los invitamos a hacerlo, porque es una forma también de ordenar nuestra base de datos y de que la comunicación con nuestros clientes sea aún más segmentada. Entonces, esto Exacto. está bueno para no lanzar comunicaciones masivas a todos nuestros clientes, sino ir segmentando según cada uno de ellos y cada campo auxiliar. Esto lo hace mucho más personalizado, mucho más cercano a nuestro cliente, de poder contactarnos con él de tal forma y saber específicamente, bueno, qué necesita o justamente si está satisfecho, si está molesto, y no enviar comunicaciones solamente porque las tenemos que enviar, y saber a qué público queremos apuntar en base a la alimentación que le hayamos dado a esta base de datos que venimos armando. Exacto. Y Bueno, Julie, también otra cosa que no mencioné, que es súper importante y es en el trabajo de segmentar, también nosotros podemos hacer la búsqueda de los contactos según los artículos que nos han comprado. claro, Entonces, por exactamente. ejemplo, si yo no le voy a promocionar a un cliente una televisión de 42 pulgadas cuando ayer compró una de 32. Entonces, voy a filtrar todos aquellos que no me compraron televisores o si quiero, por ejemplo, brindar un accesorio extra a la televisión, busco todos aquellos que me compraron por movimientos de artículo y si yo tengo el artículo cargado, televisores de 32 pulgadas, extraigo esa base de datos y a solo esa base de datos le voy a ofrecer, por ejemplo, no sé, soporte para colgar el televisor de 32 pulgadas. Entonces, hay una infinidad de filtros para realmente nosotros extraer una base de datos limpia y más aún fidelizar al cliente comunicándole cosas de valor y no millones de artículos, servicios o productos que no está interesado. Entonces esa es otra parte se puede filtrar por campos auxiliares y también por movimientos de artículos, de marcas que compró. Así que eso también me había olvidado de mencionarlo y es súper importante.
Ese artículo está bueno, ese filtro, perdón, está bueno también porque te va a dar la cantidad en artículos y también en importe. Vas a ver ahí la diferencia entre uno y otro y también está muy rico esa parte del informe. Todos justamente son personalizables y podemos aplicar diferentes filtros y extraer luego esa información para poder enviar comunicaciones como veníamos diciendo. Exacto. Veo que Melissa hizo como una aclaración que solamente en la parte derecha le aparece la palabra valor. Yo no sé si, Fede, vos te das cuenta a qué hace referencia o Melissa, si nos puedes explicar un poquito más sobre eso. Bien, Entiendo que le aparece, está hablando de este valor. O sea, el valor se habilita una vez que nosotros seleccionemos el campo auxiliar que se creó. Si yo no creé un campo auxiliar, el valor no, no sé, Melissa, si es esto, después aclaranos, pero solo se va a activar cuando yo elija el campo auxiliar que quiero filtrar, en este caso feedback, y ahí se me habilita. Todo esto se creó, no es que ustedes en el sureo ya lo van a encontrar en la opción del campo auxiliar feedback, ni estas opciones. Así que en ese caso, si es por eso, Melissa, no te da la opción porque no está creado el campo. el campo, exacto. Así que bueno, sí que voy a pasar, que ya estamos y 16, voy a pasar al último informe que vamos a mostrar. Lo hemos mostrado en otra flash, pero es un informe súper interesante. Les recuerdo que con el corazón, si lo cliquean, les va a quedar la consulta en favoritos, por si quieren tenerla siempre en esta pestaña. Y vamos a ir al último informe que siguiendo con todo esto, ¿no? de la fidelización y segmentación de clientes, al informe de ranking de ventas por clientes, que también los invito a cliquearlo y tenerlo siempre presente. ¿Qué nos hace este informe? Este informe nos dice cuáles son nuestros mejores clientes o cuáles son nuestros peores clientes. Entonces, vayamos a lo positivo que es los mejores clientes. Quiero, o sea, en este caso nos va a dar quién es el cliente que nos da más valor en el sentido económico y en cuanto a producto en nuestras ventas. Entonces, por ejemplo, acá, como siempre, tenemos para filtrar por fechas, también tenemos por ver importes netos, brutos, los comprobantes. Yo acá voy a hacer una consulta completa y también rankear por vendedores. Y le voy a dar en buscar. Aquí lo que yo veo es, bueno, por ejemplo, en este caso, el contacto más que le vendimos más es alguien sin contacto, entonces ahí por eso es importante cargar los contactos para nosotros tener una información real. Pero, por Claro. ejemplo, Sureo Software sería nuestro mejor segundo cliente. Y nosotros podemos verlo por rankear por cantidad de artículos o por plata. Eso como ustedes quieran. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Vamos a ver quiénes son nuestros mejores clientes y tal vez premiarlos. Como decía Julie, mandarles un regalo, comunicarles que son uno de nuestros mejores clientes, agradecerles por seguir con nosotros. Bueno, ahí cada empresa con su comunicación sabrá cómo hacerlo, pero son simplemente ideas. Está bueno también conocer quién es nuestro mejor cliente y premiarlo en ese caso y tener también presente, a veces pensamos que, no sé, si ofrecemos servicios, que tal empresa es la que más nos compra, pero con este informe de ranking de ventas nos damos cuenta que no es así. Entonces, bueno, es un informe que es súper completo y está genial tenerlo presente. También nos indica la cantidad de artículos que nos compró el cliente. Y como siempre, también podemos buscar específicamente por proveedor, por tipo de artículo, por grupo, por marca. Por ejemplo, quisiéramos saber quién es nuestro mejor cliente que nos compra, no sé, heladeras. Bueno, podemos buscar por un tipo de artículo, el tipo de artículo de heladeras, y nos va a filtrar todos los clientes que nos compraron heladeras y quién es nuestro mejor cliente. Este ranking los invito también, como decía, a poner en favorito porque es súper interesante para generar luego acciones y seguir fidelizando a nuestros clientes y que ellos se den cuenta que los reconocemos, que prestamos atención y que nuestro interés no es solo la venta, sino que mantenerlos contentos y felices. Así que este sería como el último informe que les quería mostrar. La información de base de datos es súper amplia, pero los invito a trabajar. Es, como hemos dicho varias veces, creo que nuestro tesoro más preciado, la base de datos, porque es nuestra, nos pertenece solo a nosotros.
y hay muchas cosas para hacer a partir de esta información, así que los invito a todos, si no están pidiendo los datos, a empezar a pedirlos, y si los tienen, investigar si lo están haciendo de la forma correcta, de una forma ordenada, y obviamente usar estos informes para luego tomar acciones. Exacto, nutrir la base de datos va a ser súper importante para tener esa comunicación bien cercana y personalizada con nuestro cliente. Melissa, me quedé con tu dato para enviarte información sobre cómo crear los campos auxiliares, que creo que eso era sobre lo que había quedado duda. Te enviamos información. Bueno, llegamos a los 20 minutos, Fede. Estuvo creo que buenísimo y súper clara la información que nos diste. Vamos a estar dejando ahora, cuando finalice el vivo, una encuesta. Por favor, si pueden completarla, se los agradecemos un montón. Y también, bueno, el tiempo que se han tomado por estos 20 minutos y haber participado de esta instancia. Y como siempre, les vamos a estar mandando un mail entre hoy y mañana con la grabación de esta flash, y a su vez también contacto para que puedan, si les quedaron dudas o preguntas, nos puedan escribir. Muchas gracias a todos por conectarse otro jueves más. Gracias, Julie. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos estamos viendo. Gracias. Adiós a todos. Adiós.